Polonia, Europa es eslava. El este es eslavo, por lo que tenemos derecho a ocuparlo. El Lebensraum, el espacio vital que los alemanes necesitamos, lo encontraremos en el este. Como pueblo superior, podían arrebatar tierras ocupadas por pueblos inferiores. El problema al que se enfrenta Hitler es que la simple mención de ir a una guerra para conseguir tierras resulta aterradora para muchos alemanes. Ha sido elegido como hombre de paz, que prometió no ir a la guerra. Los recuerdos de los horrores de la Primera Guerra Mundial aún están frescos en la memoria de la población. 2,4 millones de compatriotas murieron. Centenares de miles resultaron heridos. Esto plantea un problema a Hitler. ¿Cómo vender el rearme a los alemanes? Pero se le ocurre una justificación. No se trata de prepararse para la guerra, sino de recuperar el orgullo alemán. Es un gran programa. No es sufrimiento, compatriotas. Es un avance hacia nuestro destino providencial. La grandeza, la restauración de la grandeza de Alemania. El rearme, afirma Hitler, es un antídoto contra la humillación del Tratado de Versalles. Firmado por los aliados en 1919, el Tratado de Versalles obligaba a Alemania a compensarles por la Primera Guerra Mundial y restringe también el tamaño del ejército alemán. Según los acuerdos de Versalles, Alemania debía limitar su producción de armamento y su ejército a solo 100.000 hombres. Pero él calculó, y resultó que tenía razón, que si iba demasiado lejos no habría respuesta. En marzo de 1935, Hitler instaura el servicio militar obligatorio. Es un desafío total al Tratado de Versalles. El ejército se dispara desde los 100.000 hombres permitidos hasta el 500.000. Y se lo permiten. Eso le hace ganar confianza. El rearme es una forma estupenda de ir saltándose restricciones. En público, sigue reafirmando ante su pueblo que no desea la guerra. Solo se rearma para mantener la paz. En un discurso pronunciado el 16 de marzo de 1935 hace una promesa muy clara. El gobierno renueva su resolución ante el pueblo alemán y ante el mundo entero de que nunca superará los límites en la protección del honor alemán y la libertad del Reich. Y en particular, no convertirá jamás al ejército alemán en un instrumento de agresión, sino en un instrumento destinado única y exclusivamente a la defensa y por lo tanto a preservar la paz. Sin embargo, el rearme tiene resultados inesperados. Cuesta una fortuna y desvía recursos del pueblo alemán hacia el ejército. Los salarios son bajos y los alemanes tienen que trabajar más horas y esforzarse más que nunca. Y todo ello resta brillo al sueño tan meticulosamente construido de una comunidad nacional que colma las aspiraciones de todos. Las privaciones pueden ser enriquecedoras para el individuo, según los nazis. No veáis las privaciones como al enemigo, pero llegados a cierto punto, si pides a la población tanto esfuerzo, al final tiene que haber alguna recompensa. Hitler encarga al ministro de propaganda, Joseph Goebbels, pulsar la opinión popular. Y para ello, envía agentes secretos a escuchar conversaciones ajenas y a redactar informes. Es el único medio de encuesta eficaz de un Estado totalitario. Y lo que averigua es alarmante. Las privaciones que sufría el pueblo empezaban a pasar factura. Eran medidas impopulares, provocaban murmullos en las colas, en las tiendas y creaban una ansiedad considerable en el régimen del partido nazi.
A pesar de su enorme esfuerzo por ganarse a los alemanes en cuerpo y alma, es evidente que el apoyo popular es frágil. Goebbels y Hitler deben encontrar otra forma de que el pueblo respalde a los nazis. E idean un plan para gestionar el descontento y unir a los alemanes contra el enemigo común. Culparán de las penurias económicas a los judíos. La idea del chivo expiatorio, del enemigo interno, distrae de los problemas económicos, de los problemas de desempleo que aún persisten. Y si se les culpa de la crisis, es solo por hacer justicia. No es venganza, es justicia. Los judíos recibirán lo que se merecen. Nuremberg, 1935. Concentración anual del partido nazi. Un enorme espectáculo de propaganda que se celebra cada año. Nuremberg es importante. Fue la sede de las concentraciones anuales nazis a partir de los años 20. Pero mientras se desarrolla el espectáculo, entre bastidores, se realiza un cambio de última hora en el discurso clave de la concentración. Hitler está desesperado por demostrar al partido que tiene algo que ofrecer. Y en principio iba a versar sobre política exterior, pero decide retirar ese tema y presentar uno nuevo. En cambio, esta nueva política se presenta con una batería de leyes antisemitas. Las leyes de Nuremberg se elaboran como primer gran intento de convertir a Alemania en un estado racial, que era la ambición de Hitler, y obviamente atacaban a los judíos del país. La nueva ley para la protección de la sangre y el honor prohíbe el matrimonio entre alemanes y judíos. Se prohibía a los alemanes casarse con judíos, tener relaciones sexuales con judíos. Si un alemán ya estaba casado con un judío, se le permitía y se le animaba a divorciarse sin ningún problema. Eran las teorías raciales nazis convertidas en terrible realidad. La ley de ciudadanía despoja a los judíos de la nacionalidad y los convierte en meros súbditos, frente al resto de la población. Se convierten en extranjeros legales. Sin embargo, esto provoca complicaciones inesperadas. Los alemanes realmente no podían definir quién era judío y quién no lo era, aunque llevaban años y años debatiendo la cuestión. De modo que elaboran otra legislación para evitar confusiones y definir quién es exactamente alemán y quién es judío a ojos de la ley. Se estipuló que todo aquel que tuviese 3 abuelos judíos, por definición era judío, y por lo tanto no tenía derecho a la ciudadanía, ni a derechos laborales, ni a derechos legales, ni siquiera a la educación. Ser judío completo tiene graves consecuencias. Pero incluso los alemanes con solo 1 o 2 abuelos judíos, conocidos como Mischlinge o Cruce, también quedan en una posición comprometida. Es la primera señal clara de la imposibilidad de ser judío y ser alemán. Ante esta pérdida súbita de derechos, algunos Mischlinge se defienden, mientras otros alemanes les muestran su apoyo. Surgieron varias organizaciones tras las leyes raciales de Nuremberg, fundamentalmente para defender a los judíos que no eran del todo judíos, por así decirlo, los Mischlinge. Surge la Asociación de Cristianos No Arios, que llega a alcanzar los 80.000 miembros. Hay un intento de ofrecer protección a los judíos. Es el primer intento en la Alemania nazi de crear una organización no judía, que se presenta de alguna manera como fuerza protectora. En esta fase, los nazis toleran esta oposición. Pero finalmente desaparecerá, porque las leyes de Hitler son aceptadas por la mayoría de alemanes. Han empezado a creer que los judíos tienen la culpa, y que la pureza del pueblo alemán está antes que los derechos de los judíos. Marzo 1936.
7 meses después de las leyes raciales de Nuremberg, Hitler está haciendo progresos, pero aún no se ha hecho totalmente con los cuerpos y almas del pueblo alemán. Entre bastidores, Hitler trama un nuevo golpe propagandístico para distraer al pueblo de las dificultades económicas. Pretende apelar una vez más al orgullo nacional alemán. Entonces Hitler decide enviar tropas a Renania, una zona del oeste de Alemania desmilitarizada tras la Primera Guerra Mundial. Renania se había convertido en un tema candente para los alemanes desde 1918. Era territorio alemán que había sido ocupado por los franceses y que posteriormente declararon desmilitarizado. Al principio, sus generales no están de acuerdo. Algunos generales le advirtieron: es peligroso, Mein Führer. Los franceses reaccionarán y los británicos también podrían hacerlo. Se enfadó mucho con ellos y replicó: espero que las tropas nacionalsocialistas estén a la ofensiva, no a la defensiva. Pero ignora sus consejos y hace una apuesta monumental. En marzo de 1936, envía tropas alemanas a Renania, incumpliendo los términos del Tratado de Versalles una vez más. Y funcionó. Ocupó Renania en solo 2 días. Francia protesta, pero no hace ademán de resistir. El riesgo ha compensado. Un éxito. Esto lo convierte en un héroe a ojos del pueblo. Y los golpes propagandísticos no cesan. Hitler ofrece a su pueblo un nuevo objetivo reluciente por el que trabajar. Les presenta el Volkswagen, el coche del pueblo. Es el coche de la fuerza mediante la alegría, producido por una organización nazi. Sus folletos estaban por todas partes. La gente tenía unas latitas hucha de colores y había fotos de familias felices recorriendo un paisaje pintoresco y precioso en estos nuevos coches. Era inspirador. Subía el ánimo. La idea de que podías tener un coche y de que podías moverte a tu antojo es algo que ahora damos por sentado, pero para los alemanes de los años 30 era una ambición, tener tu propio coche. Hitler incluso esboza el concepto del Volkswagen en persona y encarga al diseñador de automóviles Ferdinand Porsche que lo haga realidad. Pero a pesar de todo esto, hay un peligro muy real que amenaza con hacer descarrilar todo el proyecto nazi. Hitler lleva casi 3 años en el poder. Alemania parece un país que sabe a dónde va. Se muestra con orgullo en la escena internacional. Se ha envalentonado y rearmado. Los nazis ofrecen a su pueblo nuevos bienes de consumo y un estilo de vida nuevo y atractivo. Pero entre bastidores, el país está al borde de una crisis económica. La recuperación y el rearme han exigido enormes cantidades de importaciones. La nación siempre ha tenido escasez de moneda extranjera para pagar esos bienes importados. El problema para pagar las importaciones y la falta de moneda extranjera es algo que el Tercer Reich no supera, es una pesadilla. En un momento dado, las reservas de moneda extranjera han bajado a niveles de crisis y apenas queda para una semana de importaciones. La realidad de la situación económica empieza a calar entre la sociedad. La comida se encarece y escasea la ropa y los bienes de consumo. Muy pocos pueden permitirse el tan cacareado coche del pueblo, ni los demás anuncios a bombo y platillo de la maquinaria de propaganda nazi.
En 1937 había un miedo real a que los trabajadores empezasen a mostrar descontento por la bajada de sus salarios. No obtenían lo que esperaban recibir, ni lo que les habían prometido. Sin embargo, hay algo que salva a Hitler y a su partido. Los acontecimientos mundiales acuden en su ayuda. En 1937, el comercio internacional empieza a repuntar. La economía mundial se recupera durante los 12 meses siguientes. Es un fenómeno mundial. La economía europea mejora y Alemania, junto al resto de países, experimenta los beneficios de esta mejoría. Esa es la suerte que tienen Hitler y los nazis. Para el círculo más íntimo de Hitler, es un gran alivio. Han pasado página. Pasan de estar al borde del colapso a que parezca que su plan funciona. Las arcas alemanas vuelven a llenarse. El Tercer Reich de nuevo puede permitirse alimentar a su pueblo. Y el desempleo llega prácticamente al cero. Hitler parece un genio de la economía. Con su credibilidad recuperada, Hitler considera que es momento de llevar su política racial a un nuevo nivel de persecución contra su viejo enemigo, los judíos. En 1937, Hitler menciona a los judíos por primera vez en 4 años. Ensaya la frase que utilizará posteriormente para justificar el Holocausto: que los judíos son la causa de su propia desgracia. Ataca abiertamente a los judíos. Son la causa de las dificultades alemanas. Y sugiere abiertamente que los judíos recibirán su recompensa, dado que se proponen destruir los intentos del nuevo movimiento alemán, del movimiento nazi, para conseguir una Alemania mejor, para elevar a Alemania. Los judíos conspiran para destruir eso. El judío era el enemigo interno, y Hitler, el gran líder, se encargó de señalarlo. En 1938, 2 órganos clave del Estado se involucran en la legislación racial. La policía secreta y la Gestapo caen sobre los judíos. Los judíos sufren agresiones verbales. Les dejan bien claro que son antijudíos, que irán a por ellos. Se palpa la intimidación en el ambiente. Les dejan claro que son personas marcadas. Es la técnica de la Gestapo para aterrorizar. La SD hace el trabajo de inteligencia y la Gestapo proporciona a los matones. Ante tal presión, más de 250.000 judíos alemanes abandonan el país. A menudo sus posesiones y bienes son confiscados y usados para financiar el presupuesto del partido nazi. Pero la mitad de los judíos alemanes se quedan. Para someterlos a más presión, las persecuciones dan un paso más. Los negocios judíos son arianizados. El decreto para el registro de las propiedades judías excluye a los judíos de la vida económica. Se les prohíbe tener negocios. Tienen que venderlos a alemanes arios a precios de saldo. Entonces, Goebbels diseña un nuevo plan de acción que llevará todo este proceso un paso más allá. Su idea es convocar un día nacional para descargar la violencia contra los judíos. Será conocido como Reichskristallnacht. Incluso tiene la justificación perfecta: el asesinato de un diplomático alemán, Ernst von Rath. Se convirtió en la excusa perfecta para que el Estado nazi desencadenase un torrente de violencia antisemita en las ciudades alemanas. Estaba planificado, solo necesitaban un pretexto, y el asesinato fue el pretexto. Se desata un torrente de violencia. Los nazis atacan propiedades y negocios judíos.
Se saquean hogares, se destrozan sinagogas. Se le llamó Noche de los Cristales Rotos por la cantidad de cristales que se rompieron. Las multitudes, azuzadas por las SS, destrozan tiendas alemanas, rompen los cristales de los locales y atacan, golpean y masacran judíos. La Noche de los Cristales Rotos fue la culminación natural de un partido político y un régimen que predicaban un antisemitismo violento. 1000 sinagogas son quemadas. 7000 negocios destrozados. 91 judíos asesinados. 30.000 enviados a campos de concentración. Y además, la propaganda de Goebbels hace circular la idea de que los judíos se lo han buscado. Culpan a los judíos de la Kristallnacht y afirman que el pueblo no pudo aguantar más su ira contra los judíos y los atacó. Es lo que Goebbels dice en su propaganda, que fue un movimiento popular del pueblo, pero hoy sabemos que fue al contrario. A finales de 1938, desde la perspectiva nazi, su política es un éxito. Hitler se ha ganado a los alemanes en cuerpo y alma. Y les ha inculcado su forma de pensar. Por primera vez, Alemania ve qué significa realmente el antisemitismo de Hitler y empieza a aceptarlo. Tal vez el elemento más interesante y preocupante de aquella noche de noviembre fue la participación voluntaria de muchos civiles normales y corrientes en esos actos violentos. Fue una demostración pública de la bestialidad y odio que los nazis tenían a la población judía. Y un aviso de que lo peor estaba por llegar. Por fin, Hitler tiene al pueblo alemán donde él quería. Se tiene la sensación de que esto es un nuevo amanecer, una nueva era que ofrece oportunidades para mucha gente que está encantada de asumir la violencia que acompaña a todo el proceso. Alemania se ha rearmado. Los enemigos de Hitler, como los judíos, pueden ser perseguidos con una resistencia mínima. Ahora está listo para la guerra.